Bienvenido a una presentación para resolver desigualdades lineales en una variable. Hablemos primero sobre cómo se ve una desigualdad. Podemos ver aquí que las ecuaciones lineales y las desigualdades lineales se parecen muy similares. Sin embargo, las ecuaciones lineales tienen signos iguales, y las desigualdades lineales tienen signos de desigualdad. Cualquier valor que hace una desigualdad verdadera se llama una solución. Cuando se encuentran todas las soluciones de una desigualdad, decimos que hemos resuelto la desigualdad. Cuando vamos a resolver desigualdades, encontraremos que tenemos un número infinito de soluciones en la mayoría de los casos, mientras que cuando resuelve una ecuación lineal, espera solo una solución. Por lo tanto que hay un número infinito de soluciones cuando resuelve una desigualdad lineal. Las soluciones pueden expresarse de varias maneras. Puede usar desigualdades. Puedes usar un gráfico. O puede usar la notación de intervalo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la desigualdad x menor que 2, cualquier valor menor de 2 sería una solución a esta desigualdad. El gráfico de eso, por este símbolo de desigualdad, tendría un círculo abierto en 2 y una flecha a la izquierda mostrando cualquier número que hemos gráfico aquí satisfacería esta desigualdad. Este círculo está abierto porque 2 no es una solución a esta desigualdad. También debemos tener en cuenta que a medida que avanzamos hacia la izquierda en la línea numérica, nos estamos acercando al infinito negativo. Y menciono que porque es fácil ahora ir del gráfico a lo que se llama la notación de intervalo. Todos estos tres comunican la misma información. Usted mira la segunda desigualdad, x es menos de o igual a 3. El símbolo menos de o igual se traduce a un punto cerrado, porque ahora 3 está incluido en esa solución. Si usted mira la nota de intervalo, para mostrar que 3 está incluido, usamos un soporte cuadrado. Y estos dos próximos ejemplos son similares, excepto ahora tenemos más y más que o iguales, así que nuestra flecha va a la derecha. Lo que significa que estaríamos enfocando el infinito positivo que se muestra en nuestra notación de intervalo. Ahora, la buena noticia es, para resolver desigualdades lineales, las solucionamos como ecuaciones. Excepto si usted multiplica o divide un negativo al resolver la variable, debe invertir el símbolo de desigualdad. Aquí hay un tipo de explicación de eso. Puede querer hacer una pausa y mirar esto. Esencialmente lo que he mostrado aquí es si agrega un número positivo o restaura un número positivo de ambos lados en desigualdad, todavía es una declaración verdadera. Si lo multiplica por un positivo o divide por un positivo, la desigualdad resultante todavía es verdad. Sin embargo, si ahora lo cambiamos y multiplicamos por un negativo en ambos lados, obtenemos una declaración falsa. Para hacerlo real, tenemos que revertir la desigualdad. Y lo mismo es verdad si dividimos en un lado por un negativo. Debemos recordar invertir la dirección de la desigualdad para mantener la declaración verdadera. Bueno, vamos adelante y probemos algunos de estos. Vamos a resolver estos problemas como si fueran ecuaciones, excepto recordar si los multiplicamos o dividimos por negativo, tenemos que revertir el símbolo. Así que el primer paso aquí sería agregar 3 a ambos lados. Tenemos dividido menos 15 por más 5. Entonces aquí está nuestra solución declarada como una desigualdad. Vamos adelante y gráfico esto. X es mayor que o igual a menos 3. Por lo tanto de este símbolo de desigualdad, sería un punto cerrado. Y porque es mayor o igual a, graficamos a la derecha. De nuevo, a medida que avanzamos hacia la derecha, nos estamos acercando al infinito positivo. Este sería nuestro gráfico. Si queremos usar la notación de intervalo, nuestro intervalo es de menos 3 a infinito positivo. Incluye menos 3, así que usaremos un soporte cuadrado. Y para infinito, siempre utilizamos una paréntesis redondeada. Así que eso es mucho. Expresamos la respuesta tres formas, utilizando desigualdades, utilizando un gráfico y una notación de intervalo. Vamos adelante y pruebe otro. Entonces, de nuevo, resolveremos esto como si fuera una ecuación, excepto recordar esa regla adicional. Así que aclararemos a nuestros padres. Obtengamos x en un lado, así que restituiremos x en ambos lados. Al mismo tiempo, iré adelante y deshaceré este 8 restando 8 en ambos lados. El resultado de estos dos pasos sería 3x, eso ha sido. Es mayor que eso ha sido menos 28. Ahora, dividiremos por 3. Sin embargo, recuerda,
Cuando divides por un negativo, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad. Así que vamos a tener x es inferior a 28,3. Para el propósito de graficar esto, podemos querer reescribir esto como x es menos de 913. Bueno, grafiquemos esto. Vamos a ver, nuestro 913 está allí porque el x es menos de 913, no es igual, tenemos un círculo abierto el 913 y en este caso, o iría a la izquierda porque es menos que aproximarse al infinito negativo. Para usar la notación de intervalo, podemos ver tenemos una infinidad negativa a 913, y son ambos, y 913, y son ambos parentes redondeados. Vamos a ver ahora cómo podemos resolver desigualdades lineales utilizando nuestros calculadores gráficos. Aquí están los pasos. Lo aplicaremos a este ejemplo aquí abajo. Paso 1, queremos graficar el lado izquierdo como I1, esto sería nuestro I1. Gráfico del lado derecho como I2, así que esto ya así que si queremos, podríamos reescribir esto como queremos saber cuando I1 es menor o igual a I2. Así que gráficamente, lo que estamos buscando es para que los valores x va a ser, I1 sea bajo o igual a I2. Entonces, lo que vamos a hacer es graficarlos, encontrar el punto de intersección, y luego, basado en esta desigualdad, determinaremos la solución. Así que vamos a sacar nuestras calculadoras gráficas. Como puede ver, ya escribí I1 e I2 en la calculadora. Vamos adelante y presiona gráfico. Ahora, desde esta línea aquí va de izquierda a derecha. Sé que esto es I1 porque tiene una pendiente positiva, y esto es I2. De nuevo, queremos saber dónde I1 está debajo de I2. Esta pieza aquí representa nuestra solución. Así que queremos saber cuáles valores x es esta línea debajo de esta. Comience a encontrar ese punto de intersección. Hacernos segundo, calc, seleccione la opción 5 y luego entramos 3 veces. Para ver que son iguales cuando x igual 2. Y luego a la izquierda es cuando I1 está por debajo de I2. Así que nuestra solución será cuando x es menos de o igual a 2. Así que puede querer verificar sus soluciones gráficamente porque, como puede ver, podemos ver nuestra solución sin hacer ninguna manipulación algebraica. Espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.